Las estrellas parecían pacíficas desde el puente de cristal de la nave Sapirian. El almirante Liri se quedó quieto, observando él. Una suave luz azul baila a través de las paredes. Su cuerpo alto y delgado se movía lentamente mientras. Caminé hacia la ventana de observación. A través de su piel clara, suaves luces pulsaban al ritmo de los latidos tranquilos de su corazón. Para 3.000 años, su gente había vivido de esta manera. Sus ciudades flotaban por el espacio como joyas gigantes impulsadas por la armonía y cooperación. Los sapirianos nunca habían necesitado luchar. En su mundo natal, trabajar juntos significaba mantenerse con vida. La violencia era algo que habían dejado atrás hacía mucho tiempo. Pero ahora todo estaba cambiando. Almirante, susurró su ayuda. Detrás de él, otro mensaje de las colonias exteriores. Lyric cerró los ojos. Él ya sabía cuál sería el mensaje. Diga, lo mismo que habían dicho todos los mensajes durante los últimos 6 meses. Muerte, destrucción, terror desde las estrellas. El Kratek había venido del centro de la galaxia como una tormenta hecha de hambre y odio. No eran como los apirianos en absoluto donde estaba su gente. Alto y elegante. Los Krate eran gruesos y blindados. Tenían muchos brazos que terminaban en garras afiladas. Sus barcos eran vivos, cultivados en lugar de construidos, y comían planetas de la forma en que una persona podría comer fruta. ¿Qué quieren de nosotros? Lee había preguntado durante la primera reunión diplomática. Había intentado hablar con su líder a través de la comunicación. Pantalla. El comandante Krático tenía 4 brazos y ojos como piedras negras. ¿Quieres? La criatura había emitido un sonido que podría haber sido de risa. No queremos nada de ti. Te quitamos todo. Los mundos alimentarán nuestras naves. Tu gente se convertirá en alimento para nuestros jóvenes. Este es el camino. Eso había sido hace 3 meses. Desde entonces, los apirianos habían intentado todo lo que se les ocurría. Ofrecieron tecnología, recursos, incluso planetas vacíos lejos de sus colonias. El crack ignoró todas las ofertas. Ellos simplemente siguió viniendo sistema por sistema, mundo por mundo. Muéstrame el mensaje, dijo la Rick. Suavemente, la ayuda tocó un panel de cristal y aparecieron palabras en el aire hechas de luz azul. El mensaje era de Comandante Sara sobre el mundo minero de KTH-7. Su voz tembló mientras hablaba. Almirante, están aquí. Nuestras naves de defensa intentaron detenerlos, pero sus armas atraviesan nuestros escudos. Las naves biológicas están aterrizando ahora. Podemos verlos desde el centro de comando. Son tan grandes, almirante. Tanta hambre. La tierra tiembla cuando caminan. Tenemos tal vez 1 hora antes de que lleguen a la colonia principal. Si alguien recibe este mensaje, por favor, recuérdanos. Por favor, recuerda que intentamos ser buenas personas. Por favor, dígales a nuestras familias que el mensaje terminó. En estático. Lex sintió que algo frío se movía por su pecho. El miedo no era común entre su gente, pero estaba aprendiendo a reconócelo. Gate 7 había sido el hogar de 4 millones de sapirianos. Ahora probablemente fue hogar de ninguno. Almirante, dijo su ayudante en voz baja. El consejo está esperando. El consejo. La cámara era diferente del resto del barco, donde otras habitaciones estaban llenas de curvas suaves y colores suaves. El lugar era austero y serio. 12 de los zafiros más sabios se sentaron en círculo. Afronta la tumba con preocupación. Hemos perdido 17 mundos, dijo el consejero Tain. El más viejo entre ellos. Su voz era débil por la edad y la tristeza. Los cráticos avanzaron más rápido de lo que podemos evacuar nuestros. Gente, nuestras armas no pueden penetrar su bioarmadura. Nuestros escudos no pueden detener sus armas ácidas. ¿Qué pasa con el otro? ¿Especies? Preguntó el consejero Vez. Seguramente alguien en la galaxia puede ayudarnos. Los altarios lo intentaron, respondió Tain. El crack consumió toda su flota de guerra en 2 días. La República de Veagan ha cerrado sus fronteras y no responderán a nuestras llamadas. La Federación de Comercio ofrece oraciones y buenos deseos, pero no barcos. Lyric escuchó la discusión con creciente desesperación. Cada opción conducía a la misma conclusión. Los apirianos. Collective, que había traído paz y prosperidad a docenas de mundos, iba a morir. Hay una posibilidad,
dijo el consejero Nas, un miembro más joven que rara vez hablaba en las reuniones. ¿El faro? La cámara cayó. Silencio. Todo el mundo sabía sobre el faro. Era tecnología antigua desde los inicios. Días de viajes espaciales antes de que la comunidad galáctica formara redes de comunicación adecuadas. El dispositivo podría. Envía un mensaje más lejos y más rápido que cualquier transmisor normal, llegando a toda la galaxia en cuestión de días. El faro no se ha utilizado durante más de 1000 años. Tain dijo despacio. Nosotros hacemos. Ni siquiera sé si todavía funciona, pero podría llegar a especies que nunca hemos conocido. Continuó Nas. Civilizaciones hasta ahora. Lejos de que los Crack nunca los hayan encontrado. Quizás haya gente por ahí que todavía sepa pelear. ¿Y qué? ¿Los ofreceríamos? Preguntó Vez. Nuestra tecnología es inútil contra el Crack. Nuestro conocimiento es pacífico. ¿Qué podríamos darles a los guerreros que ellos querrían? Lo que sea que pidan, dije en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él. Si hay gente por ahí que puede salvarnos, les damos lo que quieran. Tecnología, recursos, mundos, si es necesario. Nada importa si estamos todos muertos. La votación fue unánime. Dentro, horas, equipos de técnicos estuvieron trabajando para activar la antigua baliza. El dispositivo era enorme, ocupando un espacio completo. Sección de la nave. Las matrices de cristal zumbaban de poder cuando los ingenieros pusieron en línea sistemas que habían sido inactivo durante siglos. La señal está lista, almirante, informó el jefe. Velo técnico. Podemos transmitir en todas las frecuencias conocidas simultáneamente. El mensaje llegará a todos los sistemas habitados dentro de 50.000 años luz. Liri se paró ante el dispositivo de grabación. ¿Qué? ¿Le dijiste a gente desconocida de toda la galaxia? ¿Cómo pediste a extraños que murieran por ti? A cualquier civilización que reciba. Esta transmisión comenzó a mantener la voz firme a pesar de su miedo. Este es el almirante. Lurix y colectivo Serian. Estamos siendo atacados por una fuerza hostil conocida como la Horda Crack. Han destruido 17 de nuestros mundos y no muestran interés en la negociación o la paz. Nuestras armas no pueden detenerlos. Nuestros aliados no pueden ayudarnos. Nosotros. Estime que toda nuestra civilización se extinguirá en 6 meses. Hizo una pausa, pensando en toda la paz. Mundos que arderían. Toda la gente amable que moriría. Estamos enviando especificaciones técnicas de nuestra tecnología energética, nuestros conocimientos médicos y nuestras cartas estelares. Ofrecemos todo esto libremente a cualquier especie dispuesta a brindar asistencia militar. Sabemos que esta solicitud puede parecer extraña. Sabemos que la mayoría de las civilizaciones valoran la paz como nosotros. Pero si hay gente por ahí que todavía recuerda cómo luchar, cómo matar, cómo ser monstruos cuando es necesario, por favor ayúdanos. Nos estamos quedando sin tiempo. El mensaje fue enviado, llevando su súplica desesperada a través del vasto vacío del espacio. La mayoría de los que lo recibieron estarían demasiado lejos para ayuda. Otros estarían demasiado débiles o demasiado asustados. Los apirianos solo podían esperar que en algún lugar de la galaxia alguien respondería. 3 días después, la respuesta vino de un pequeño sistema en el brazo espiral exterior. La señal era cruda, la traducción aproximada, pero el significado era claro. Nave sapiriana, esta es la fuerza de defensa terrestre. Recibimos tu angustia. Llama. Estamos llegando. Envíe las coordenadas de nuestros buques de guerra. Llegada estimada en 3 semanas. Mantén la posición y prepárate para las operaciones de combate. El almirante Lyric miró fijamente en el mensaje durante mucho tiempo. Tierra. Nunca había oído hablar de un lugar así, pero ellos venían. Estas personas desconocidas de toda la galaxia venían a luchar contra los monstruos que sus pacíficos. La gente no podía parar. Solo esperaba que la cura no resultara peor que la enfermedad. Las naves humanas llegaron exactamente cuando dijeron que lo harían. El almirante Lar observaba desde su puente formas oscuras. Abandonó el hiperespacio al borde del territorio sapiriano. Los barcos no eran nada como él esperaba. La mayoría de los barcos en la galaxia fueron construidos para ser hermosos. Los altarios hicieron rayo de transporte tarareó mientras subía a bordo a la delegación humana. Cuando la luz se desvaneció, 5 figuras se pararon donde el espacio vacío había estado momentos antes.
Los humanos eran más bajos que los apirianos, pero parecían mucho más fuertes. Sus cuerpos estaban llenos de músculos y se movían de una manera que le recordaba a Lix a los depredadores que había visto en los documentales sobre la naturaleza. Su piel era marrón oscura y bronceada, no clara como la suya. Llevaban uniformes a juego que parecían prácticos y intimidante. El líder dio un paso al frente. Ella era una mujer de cabello corto y negro y ojos que parecían tomar en todo a la vez. Su mano descansaba cerca de un arma en su cinturón, a pesar de que se suponía que era un pacífico. Reunión. Almirante Lix, dijo con acento galáctico pero comprensible. Estándar. Soy la coronel María Santos de la Fuerza Unida de Defensa de la Tierra. Vinimos tan rápido como pudimos. Coronel Santos. Lyrix respondió, tratando de igualar su tono formal. Agradecemos su respuesta. ¿Puedo preguntar qué tipo de asistencia militar que puede brindar su gente? El coronel humano sonrió, pero no fue una expresión amable. Los dientes se veían muy blancos y muy afilados. Del tipo que gana guerras, almirante. Trajimos 12 cruceros pesados, 36 destructores y buques de apoyo, alrededor de 15.000 efectivos, todos entrenados en combate. 15.000 letras sentí un aleteo de esperanza en su pecho. La flota sapiriana tenía tal vez 3.000 personas en total, y la mayoría de ellas eran científicos o ingenieros, no soldados. Si puedo preguntar, dije con cuidado, ¿qué experiencia tiene tú? ¿Las especies tienen guerra? Uno de los otros humanos, un hombre con canas y cicatrices en la cara, se rió. No fue un sonido agradable. Almirante, mi planeta ha estado en guerra consigo mismo durante la mayor parte de su historia. Tenemos armas que pueden destruir ciudades enteras. Hemos librado batallas donde millones murieron en un solo día. La guerra es lo que hacemos. Coronel Santos asintió. El capitán Brown dice la verdad. Los humanos han estado luchando entre sí durante miles de años. Somos muy buenos en matar cosas que necesitan ser asesinadas. La forma informal en que hablaba de la muerte hacía que las letras fueran incómodas. Entre sus gente, quitarse una vida era casi impensable. Incluso cuando el crack había comenzado a destruir mundos, muchos. Los apiranos todavía creían que la violencia estaba mal sin importar qué. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Lyrix. Inteligencia. Sobre el enemigo, Santos respondió de inmediato. Diseños de barcos, capacidades de armas, patrones de ataque. Necesitamos saber todo lo que sabe sobre estos. Katik. Por supuesto. Proporcionaremos todos nuestros datos de inmediato. Bien. También lo haremos. Necesitamos que su gente se mantenga fuera de nuestro camino durante las operaciones de combate. Sin ofender, almirante, pero sus tripulaciones no están entrenadas para la guerra. Solo se interpondrán en el camino y se matarán a sí mismos. Lars se sintió ligeramente insultado, pero no pudo. Discute con su lógica. Su gente era pacífica. No tenían idea de cómo pelear. Hay una cosa más, Santos. Continuado. Interceptamos algunas de las comunicaciones de Kitech de camino hacia aquí. Están planeando un gran ataque contra tu mundos centrales en las próximas 2 semanas. Si vamos a detenerlos, tenemos que golpearlos primero. Atácalos. Li fue sorprendido, pero seguramente la defensa sería más apropiada. Podríamos evacuar los mundos amenazados. Y no, corte Santos. Él fuera. Almirante, si alguien intenta matarlo, no huya y espere que se canse. Mátalos a ellos primero. Así es como sobrevives. El capitán humano con las cicatrices asintió con la cabeza. La mejor defensa es una buena ofensiva. Almirante, localizamos su fuerza principal y la destruimos antes de que puedan atacar sus mundos. Pero seguramente podríamos intentar. Negocia con ellos de nuevo. Quizás ahora que ven que tienes apoyo militar. Almirante, dijo Santo, y su voz era muy frío. Ahora, ¿mostró misericordia el crack a los 4 millones de personas en KTH-7? Lyrix. Sentí que la pregunta le golpeó como un golpe físico. No, susurró. Entonces, ¿por qué mostraríamos misericordia con ellos? Esto es guerra, no un juego. Los Kree establecieron las reglas cuando empezaron a comer planetas. Solo estamos jugando con esas reglas. Después de la
Los humanos se fueron para regresar a sus barcos. Lyrik permaneció solo en la Bahía 7 durante mucho tiempo. Él había llamado a través de la galaxia. Pidió ayuda, y la ayuda había llegado, pero comenzaba a comprender que la cura podría ser tan terrible como la enfermedad. La ayuda lo encontró allí una hora después. Almirante, los humanos están solicitando todos nuestros datos tácticos sobre el KTK. Ellos. Quiero saber las posiciones de los barcos, las rutas de patrulla, todo. Dáselo, dije en voz baja. Señor, ¿está bien? Pareces preocupado. Lyrik pensó en la sonrisa del coronel humano, en la forma casual en que hablaban de matar. Sobre las cicatrices en el rostro del capitán que hablaban de violencia sobrevivieron. Le pedí a la galaxia que nos enviara monstruos. Dijo finalmente, y creo que eso es exactamente lo que obtuvimos. Más tarde ese día, recibí un mensaje del coronel Santos. Los humanos habían terminado de analizar los datos apirianos y estaban listos para comenzar. Operaciones militares. Habían localizado un grupo de patrulla Kritek a unos 3 días de distancia del espacio siriano. Nosotros los golpeará mañana, decía el mensaje. Esta será una prueba de sus capacidades y nuestras armas. Nosotros le recomendamos que observe desde una distancia segura. Puede que aprendas algo útil. A la mañana siguiente, Lyrik se puso de pie, en su puente, observando los sensores de largo alcance mientras las naves humanas se mueven hacia su primera batalla. La patrulla Krak consistía en 3 bionaves, cada una del tamaño de una pequeña luna. Los humanos traían 6 naves a la lucha. Almirante, su oficial de sensores informó. Los humanos se están moviendo a la posición de ataque. Los Krate los han detectado y están recurriendo a participar. En la pantalla de visualización, pude ver ambas flotas como puntos brillantes moviéndose por el espacio. Las Bioips Krate eran más grandes y tenían armas de energía más poderosas. Por cada análisis táctico, sus computadoras podrían. Si lo haces, los humanos deberían perder esta batalla. Señor, dijo el oficial de sensores, su voz se llenó de conmoción. Los humanos acaban de disparar, pero sus armas no están basadas en energía. Parecen estar disparando proyectiles sólidos. Proyectiles sólidos. Las letras se inclinaban hacia adelante como balas. Sí, señor, pero mucho más grande y mucho más rápido. Los proyectiles se mueven a fracciones significativas de la velocidad de la luz. En la pantalla, volaron corrientes de puntos brillantes. De las naves humanas a las bionaves Krak. Las criaturas alienígenas intentaron esquivarlas, pero los proyectiles eran demasiado rápidos. Y había demasiados de ellos. Impacto. El oficial de sensores anunció el primer. El barco Krak explotó en una ráfaga de fuego verde. Subió aro diseñado para desviar. Las armas de energía no tenían defensa contra metal de alta velocidad. La segunda nave intentó girar y correr, pero más proyectiles. Lo atrapó por el costado, desgarrando su casco vivo. En 10 minutos, los 3 Krak, las embarcaciones, fueron destruidas o murieron. Los humanos no habían perdido una sola nave. Almirante, su ayudante susurró. ¿Qué hemos hecho? La letra no respondió. Estaba pensando en el coronel humano. Palabras. La mejor defensa es una buena ofensiva. Mátalos antes de que ellos te maten a ti. Estos no eran los pensamientos de seres pacíficos. Pero mientras observaba los restos ardientes de la patrulla crática a la deriva, a través del espacio, sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Tal vez monstruos. Eran exactamente lo que necesitaban. La noticia de la victoria humana se extendió por la horda Krak como veneno y agua. La primera vez en su larga conquista de la galaxia, habían perdido naves en batalla. No solo los perdí, sino que los vi. Los destruyeron completamente con una velocidad aterradora. El comandante Bra se paró en la cámara de carne de su bionave, estudiando las grabaciones de batalla que sus exploradores habían logrado transmitir antes de morir. Los humanos lucharon, diferente a cualquier especie que hubiera encontrado. La mayoría de las civilizaciones galácticas usaban escudos de energía y armas de plasma, luchando a larga distancia con movimientos elegantes. Estas criaturas de la Tierra usaron proyectiles de metal crudo y atacaron, como animales salvajes. Sus antebrazos se retorcieron de ira mientras veían naves humanas lanzarse entre asteroides, usando las rocas como cobertura mientras disparaban sus armas primitivas.
La armadura biológica que había protegido las embarcaciones Krotec para siglos no significaron nada contra trozos de metal que se movían a velocidades imposibles. Envía un mensaje al capitán de la flota. Frack le gruñó a su oficial de comunicaciones. Dile que necesitamos más naves para la próxima. Ataque. Estos humanos no son como las otras especies de presas. Mientras tanto, en la nave de mando humano, el coronel Santos estaba planeando su próximo movimiento. El puente de la venganza de la UE zumbaba con actividad mientras los oficiales estudiaban cartas estelares en Enemy. Posiciones. El aire olía a metal y café, un marcado contraste con el dulce aromas energéticos de los barcos apirianos. Señora, informó el teniente Alex Shen desde su estación, hemos identificado 3 grupos más en este sector. Cada uno tiene entre 4 y 7 bionaves. ¿Qué? ¿Sobre su flota principal? Preguntó Santos, todavía dirigiéndose hacia los mundos centrales de Sapiran, pero se han ralentizado, probablemente tratando de averiguar qué pasó con su patrulla. Santos asintió. La primera batalla había sido una prueba, un camino, para ver qué tan efectivas serían las armas humanas contra el bioarmor Craig. Los resultados habían sido mejores de lo que esperaba, pero ella sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Capitán Brown llamó al oficial con cicatrices que estaba parado cerca de él. Exhibición táctica. Toma tu grupo de destructores y ataca a la patrulla Crack más cercana. Quiero que sepan que los estamos cazando. Sí, señora. Reglas de enfrentamiento, sin sobrevivientes. Necesitamos enviar un mensaje. El almirante Lex había estado observando los preparativos humanos desde su nave insignia con creciente inquietud. La forma casual en que hablar de matar le perturbaba profundamente. Cuando Santos dijo que no había sobrevivientes, ella podría haber sido discutiendo el clima, pero por perturbadora que fuera su actitud, su efectividad no podía cuestionarse. En 3 días, los humanos habían destruido 7 naves Case sin perder una sola nave propia. Por primera vez, desde que comenzó la invasión, los alienígenas se estaban retirando en lugar de avanzar. Almirante, su ayudante anunció. Comandante, Rick Davis está solicitando permiso para abordar. Dice que tiene información importante que compartir. Cuando el humano, comandante materializado en la bahía de transporte, Lyric notó de inmediato que era diferente a los demás. ¿Dónde? El coronel Santos era frío y controlado. Davis parecía irradiar una energía apenas contenida. Sus ojos eran brillantes, con lo que parecía emoción. Almirante, dijo Davis, su voz rápida y ansiosa. Hemos estado estudiando el Craig. Vio naves de los restos de nuestras batallas. Mi equipo científico ha hecho algunos descubrimientos interesantes. ¿Qué tipo de descubrimientos? Preguntó Lyrics. Los barcos no solo están vivos. Son esencialmente organismos gigantes. Comen, respiran, incluso pueden reproducirse. Pero eso también significa que tienen vulnerabilidades que los barcos normales no tienen. Davis activó un pequeño dispositivo que proyectaba una imagen tridimensional en el aire entre ellos. La imagen mostraba a él, dentro de una bionave KRYC con pasillos orgánicos pulsantes y cámaras llenas de fluido verde. Mira estos nervios. ¿Clusters? Davis señaló nodos brillantes por toda la nave. Controlan el movimiento y las armas. Si podemos golpearlos, con ataques dirigidos, podemos paralizar una embarcación entera sin destruirla. ¿Por qué querrías paralizarlo? ¿En lugar de destruirlo? Preguntó Lyrics. Davis sonrió y Lyrics sintió un escalofrío correr por su forma de cristal. ¿Por qué? Los barcos paralizados pueden abordarse, almirante, y los barcos abordados pueden ser estudiados. Queremos aprender todo lo que podamos sobre cómo piensan y luchan estas criaturas. La idea de humanos caminando por los pasillos vivientes de las naves enemigas, estudiarlos como especímenes de laboratorio, hizo que Lyric se sintiera profundamente incómoda. Pero antes de que pudiera responder, comenzaron las alarmas, sonando por toda su nave. Almirante al puente llegó el anuncio urgente. Se detectó una gran fuerza cráquica acercándose a nuestra posición. En el puente, la pantalla principal mostraba una visión aterradora. 15. Las naves Crack Bio se dirigían hacia la flota combinada de humanos y sapirianos. Las naves alienígenas eran masivas. Su cascos orgánicos pulsantes con patrones bioluminiscentes que parecían cicatrices enojadas. Almirante, su oficial de sensores, informó.
El barco líder está tratando de comunicarse con nosotros. Póngalos en la pantalla. La pantalla de visualización parpadeó. Luego, mostró el puente del buque insignia de Craig. La criatura al mando era más grande de lo que las letras habían visto antes, con gruesas placas de blindaje que cubren la mayor parte de su cuerpo. Cuando hablaba, su voz era como piedra de moler. Especie de oración. El Krat, comenzó el comandante. Te has aliado con nuevos depredadores. Esto no cambia nada. Consumiremos tú, mundos y tus nuevos amigos también. Ríndete ahora y tu muerte será rápida. Antes de que Liri pudiera responder, el comandante Davis pasó a la vista de la cámara. El humano seguía sonriendo, pero ahora su expresión parecía genuinamente aterrador. Gran error, dijo Davis en tonos deliberadamente insultantes. Déjame, explícate algo. Mi especie ha estado matando cosas como tú desde que aprendimos a hacer fuego. La diferencia es que ahora tenemos mejores herramientas. Los antebrazos del comandante Kratik se extendieron ampliamente en lo que las letras reconocieron como una exhibición de amenazas. Hablas valientemente por una presa tan pequeña. Disfrutaremos comiéndonos tu barco primero. Buena suerte con eso. Davis respondió. Pero primero, déjame mostrarte algo. El comandante humano asintió con la cabeza a alguien fuera de la pantalla. Un momento. Más tarde, comenzaron a estallar explosiones en toda la formación Crack. 3 de sus bioips de repente dejaron de moverse. Sus armas se silenciaron cuando fallaron los sistemas internos. ¿Qué estás haciendo? El comandante alienígena rugió. Hemos estado viendo sus rutas de patrulla con minas durante los últimos 2 días. Davis explicó con calma. No minas explosivas. Armas biológicas. Diseñado específicamente para su fisiología. Sus naves están siendo infectadas con un virus que ataca sus sistemas nerviosos. Lex miraba con horror. A medida que más naves Crack comenzaron a desplazarse impotentes por el espacio, los humanos habían creado armas diseñadas para matar vivos. Barcos. Fue brillante y terrible al mismo tiempo. Imposible. Siseó el comandante enemigo. Hemos estado viajando estas rutas durante meses. Habríamos detectado cualquier arma. No si estaban disfrazados de desechos espaciales, dijo Davis. Mi gente es muy buena haciendo que las cosas parezcan algo que no son. Hemos tenido mucha práctica. El resto. Las naves católicas intentaron retirarse, pero las naves humanas ya se movían para rodearlas. Las naves terrestres dispararon sus armas cinéticas con precisión mecánica, dirigidas a los grupos nerviosos que Davis había identificado. Uno por uno, las naves alienígenas dejaron de contraatacar cuando sus sistemas de control fueron cortados. Este es el comandante Rick Davis para todos los humanos. Los barcos hicieron el anuncio a través del sistema de comunicación. Prepara grupos de abordaje. Vamos a tomar algunas prisioneros. Mientras Lex observaba a soldados humanos con trajes blindados atravesar el espacio hacia las bioips paralizadas, sintió una profunda tristeza sentarse en su pecho. Los humanos estaban ganando la guerra, pero lo estaban haciendo de una manera que su gente pacífica nunca podría entender. Almirante, su ayudante susurró, ¿nos estamos volviendo como ellos? Las letras no respondieron. Estaba observando las cápsulas de abordaje humano, unido a los cascos de Crack como parásitos. Pronto esas cápsulas atravesarían el metal vivo y los soldados humanos. Vierta en las naves alienígenas como anticuerpos que atacan una infección. Los monstruos habían venido cuando fueron llamados, y ellos estaban salvando a su gente. Pero Lyrix comenzaba a preguntarse si quedaría algo de la civilización sapiriana. Vale la pena salvarlo cuando terminó la guerra. En la nave de mando humano, Coronel Santos estudiaba el despliegue táctico con satisfacción. 15 embarcaciones Crack capturadas o destruidas. 0 pérdidas humanas. El enemigo estaba aprendiendo que la Tierra no peleaba guerras limpias y justas. Lucharon para ganar sin importar lo que hizo falta. Señora, informó el teniente Chen, el comandante Davis informa que abordó con éxito a 3 enemigos. Embarcaciones. Sus equipos están recopilando inteligencia sobre las estructuras de mando y tácticas de batalla de Crack. Excelente. ¿Qué? Sobre la flota principal de Crack, han detenido su avance hacia los mundos centrales. Los sensores de largo alcance indican que se están reagrupando, probablemente tratando de averiguar qué pasó aquí. Santos asintió.
El miedo era un arma al igual que efectivos como proyectiles cinéticos. El crack había sido el ápice de depredadores de la galaxia durante tanto tiempo que habían. Olvidé lo que se sentía ser presa. Ahora estaban aprendiendo. Las cámaras de interrogatorio a bordo del humano. Los barcos eran lugares que el almirante L nunca quiso volver a ver. Él había solicitado permiso para observar el interrogatorio de prisioneros capturados de crack, pensando que podría ayudarlo a comprender al enemigo mejor. En cambio, lo que presenció fue una lección de brutalidad humana que perseguiría sus sueños durante los años venideros. Él, el guerrero crack, estaba atado a una mesa de metal en el centro de una habitación blanca y estéril. Sus antebrazos estaban asegurados con restricciones gruesas y dispositivos médicos monitorearon sus signos vitales. Él, la armadura de gatito de la criatura había sido parcialmente removida, revelando la carne blanda debajo. Doctora Ellen Rodríguez se paró junto a la mesa, revisando las lecturas en un escáner de mano. Ella era la científica principal a bordo del Human Flota, una mujer pequeña con cabello canoso y ojos suaves que no combinaban por completo con el terrible trabajo que era haciendo. El sujeto está respondiendo bien a la estimulación neuronal, informó a la general Patricia Moore, quien había llegado esa mañana para supervisar la recopilación de inteligencia. Hemos podido mapear la mayoría de sus centros de memoria. ¿Qué tienes tú? ¿Aprendiste? Preguntó Moore. El crack opera en un estricto sistema jerárquico. Cada uno. Warrior solo sabe lo que necesita saber para su función específica. Pero este era un comandante de barco, por lo que tiene conocimiento de movimientos de flota y planes de ataque. La patada en la mesa hizo un silbido húmedo que podría haber sido una risa. Presa suave, susurró en un estándar galáctico roto. Crees que nos entiendes, pero no sabes nada. Nosotros, son legión, somos hambre. Cuando llegue la gran flota, sus diminutas naves serán consumidas como insectos. Generalidades. Moore se inclinó más cerca del alienígena. Háblame de esta gran flota. Llega la muerte. Desde los mundos centrales, respondió la criatura. 100 biochips, cada uno del tamaño de sus ciudades más grandes. Llevan a las reinas reproductoras en su puesta. Cuando lleguen, esta galaxia se convertirá en nuestro terreno de alimentación. El almirante L sintió que su corazón de cristal se saltaba a un latido. 100 barcos. Las embarcaciones crack más grandes que habían encontrado hasta ahora llevaban tal vez 1000 guerreros cada una. Si la flota era tan grande como decía este prisionero, se enfrentarían a millones de enemigos. ¿Cuándo llegarán? Moore. Los ojos negros del crack brillaban con malicia. Pronto, criatura presa. Muy pronto. Y cuando lo hagan, nos comeremos tu mundo lentamente. Salvaremos a tus hijos. Por último, para que puedan ver morir a sus padres. La doctora Rodríguez tocó un control en su dispositivo. El cuerpo del extraterrestre se puso rígido, mientras la electricidad recorría su sistema nervioso. No lo suficiente como para matar, pero lo suficiente como para causar un dolor tremendo. Déjame. Pregúntale de nuevo, dijo Moore con calma. ¿Cuándo llegará la gran flota? Esta vez, la vasija les contó todo. La gran flota estaba a 3 semanas de distancia. Venía a destruir los mundos centrales apirianos y establecer un sistema permanente. Colonia de cría en este sector de la galaxia. Una vez establecida la colonia, el crack se extendería hacia afuera, consumiendo todos los mundos habitados que pudieran encontrar. Después del interrogatorio, Lyric se encontró a solas con el general Moore en una pequeña sala de conferencias. El humano, la líder militar, parecía cansada, pero sus ojos estaban tan fríos y calculadores como siempre. Almirante, dijo, necesitamos. Evacúen sus mundos centrales de inmediato. Lleva a tu gente lo más lejos posible. ¿Evacuar? La se sorprendió. Pero seguramente nosotros. Puede defenderlos. Sus naves han sido muy efectivas contra las fuerzas crack hasta ahora. Contra grupos de patrulla y explorar flotas. Sí, pero 100 naves capitales es diferente. Incluso si ganamos, el costo sería enorme. Lyric sintió un chispa de ira se eleva en su pecho. General, esos mundos son el hogar de más de 2.000 millones de sirianos. Contienen las ciudades más grandes, nuestros sitios culturales más importantes, toda nuestra civilización. No podemos simplemente abandonarlos. Moore,
Lo estudié durante un largo momento. Almirante, permítame explicarle algo. En la doctrina militar humana, hay pérdidas aceptables y pérdidas inaceptables. Perder planetas es aceptable si significa preservar la especie. Perdiendo la especie para salvar planetas no lo es. Pero debe haber otra manera. ¿No podríamos pedir refuerzos a la Tierra? La flota terrestre más cercana está a 6 meses de distancia. Tenemos lo que tenemos, nada más. Estuve en silencio durante varios minutos, pensando. Finalmente, levantó la vista hacia el general humano. ¿Qué pasa si no corremos? ¿Qué pasa si nos mantenemos firmes en el núcleo? ¿Mundos y lucha? Entonces mucha gente morirá, respondió Moore sin rodeos. Tuyo y la mía. ¿Pero hay alguna posibilidad de que podamos ganar? Moore guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era pensativa. Puede haber una manera, pero requeriría tácticas para que su gente encontraría perturbador. Más inquietante de lo que ya he visto. Mucho más inquietante. Tendríamos que convertir los mundos centrales en armas. Trampas explosivas a escala planetaria. Nosotros tendría que evacuar a la mayor parte de la población de todos modos, pero dejar lo suficiente atrás para que parezca el mundo. Todavía están habitadas. Las letras se sintieron frías. Estás hablando de usar a nuestra propia gente como cebo. Soy hablando de usar voluntarios como cebo. Personas que entienden que probablemente no sobrevivirán, pero que están dispuestas a sacrificarse para salvar al resto de su especie. El plan que el general Moore esbozó durante los siguientes horas era lo más despiadado que Lex había oído jamás. Los humanos sembrarían los 3 mundos centrales con armas biológicas diseñadas específicamente para matar a Crack. Esconderían dispositivos nucleares en las principales ciudades. Convertirían las plataformas de defensa orbital del planeta en bombas masivas. Cuando la gran flota Crack, llegados, encontrarían mundos que parecían habitados e indefensos. Desembarcarían sus tropas y comenzarían estableciendo colonias de cría, y luego las trampas se lanzarían todas a la vez. Las armas biológicas matarán a la mayoría de las fuerzas terrestres, explicó Moore, señalando diagramas en la mesa de conferencias. Los dispositivos nucleares destruirán sus centros de mando. Las plataformas orbitales eliminarán cualquier nave que intente escapar. ¿Y son personas en esas mundos? Preguntó Lex en voz baja. Los voluntarios que se queden deberán ser inoculados contra el biológico. Armas. Tendrán refugios para protegerlos de las explosiones nucleares. Algunos de ellos podrían sobrevivir. Algunos de ellos. Almirante, no le voy a mentir. Este plan funcionará, pero el costo será alto. Si quieres salvar tu especie, algunos de los tuyos tendrán que morir. Esa noche, le convocó a una reunión de emergencia de Serian. Consejo. Explicó el plan del general Moore en detalle, viendo cómo los rostros de sus colegas se horrorizaban más con cada palabra. Esto es una locura, dijo el consejero cuando terminó. Nosotros no podemos convertir nuestros propios mundos en trampas mortales. Va en contra de todo en lo que creemos. La alternativa es extinción. Respondió él, y los humanos nos están ofreciendo la oportunidad de sobrevivir. El precio es terrible, pero la extinción lo es. Peor. ¿En qué clase de personas nos convertiríamos si aceptáramos esto?, preguntó el consejero Bess. ¿Cómo podríamos vivir sabiendo nosotros mismos que asesinamos a millones de seres aunque fueran nuestros enemigos? Consejero Nas, el miembro más joven, habló. ¿Cómo podemos vivir con nosotros mismos si no hacemos nada y dejamos morir a toda nuestra civilización? Al menos general. El plan de Moore nos da una oportunidad. El debate se prolongó durante horas. Al final, la votación estuvo reñida. 7 consejeros votó a favor de aceptar el plan humano. 5 votaron en contra. Muy bien, dije, pesadamente. Procederemos con la operación. Que nuestros antepasados nos perdonen por lo que estamos a punto de hacer. El siguiente 3 semanas fueron las más intensas de la vida de Lyrics. Los equipos humano y sefiriano trabajaron día y noche para preparar 3 mundos centrales para la batalla que se avecina. Los barcos de evacuación transportaron millones de civiles a un lugar seguro, mientras que los voluntarios se quedaron atrás para mantener la ilusión de una vida normal. El doctor Rodríguez y ella. El equipo desarrolló armas biológicas que apuntarían a la fisiología artesanal mientras
dejando a otras especies ilesas. Los ingenieros humanos colocaron dispositivos nucleares en ubicaciones estratégicas en las principales ciudades. Las plataformas de defensa orbital estaban equipadas con suficientes explosivos para romper una luna. El almirante Larrick gastó la mayor parte de su tiempo en la superficie de Siaprime, el mundo capital de su pueblo, caminando por las agujas de cristal y los jardines flotantes que habían tardado siglos en construirse, sabiendo que en pocos días podrían ser ruinas radiactivas. El capitán Tony Williams lo encontró allí el último día antes de crack. Estaban por llegar. El oficial humano estaba revisando los preparativos finales para el bombardeo orbital. Almirante, Williams dijo, mis sensores muestran a la gran flota abandonando el hiperespacio. Estarán aquí en 6 horas. Letras, asintió. A su alrededor, la ciudad parecía casi normal. Los voluntarios apirianos se movían por las calles, manteniendo sus rutinas diarias para mantener el engaño. La mayoría de ellos sabían que probablemente morirían en las próximas horas. El capitán le preguntó, ¿tiene su especie algún concepto de honor y guerra? Williams pensó en la pregunta por un momento. Tenemos un dicho, almirante. Todo vale en el amor y la guerra. Cuando alguien intenta exterminarte, el honor se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Y después de la guerra, cuando el crack se haya ido, ¿qué le pasa a los monstruos entonces? Williams miró a la ciudad de cristal, hermosa y condenada. Entonces tratamos de recuerda cómo volver a ser humano. Pero ese es un problema para mañana. Hoy, nosotros. Tengo un trabajo que hacer. En órbita sobre Sapiraya Prime, comenzaron a aparecer las primeras bioips crack. La trampa estaba tendida. Pronto, la galaxia aprendería lo que sucedió cuando los monstruos de la Tierra recibieron permiso para hacer lo que fuera necesario para ganar. La gran flota Crate llegó como una tormenta de metal vivo y hambre. El almirante Lyrics observaba desde su buque insignia escondido detrás de la luna más grande de Sapiria Prime cuando 100 bioips masivos abandonaron el hiperespacio. Cada embarcación tenía el tamaño de una pequeña ciudad. Sus cascos orgánicos pulsaban con venas bioluminiscentes que los hacían parecer como corazones gigantes latiendo la oscuridad del espacio. El capitán de flota Soar se paró en el nervio. Centro de su buque insignia, el bioip más grande jamás cultivado por su especie. A través de las paredes vivas, podía sentir la emoción de sus guerreros mientras contemplaban los 3 mundos centrales apirianos. Planetas ricos y poblados llenos de presa blanda y caldo de cultivo perfecto para la próxima generación de crack. Comiencen las operaciones de desembarco. Korat, ordenado. Envía 50 naves a cada mundo. Deja las defensas orbitales para el final. Serán fáciles de destruir una vez que controlemos la superficie. En Sapiria Prime, los voluntarios que se habían quedado atrás. Observé a las naves alienígenas descender a través de la atmósfera como estrellas fugaces. La doctora Linda Hayes estuvo en el comando central, búnker debajo de la ciudad capital, monitoreando los sistemas de dispersión de armas biológicas. Sus manos temblaron ligeramente mientras observaba el aterrizaje de las lanchas de desembarco enemigas en las plazas de la ciudad. Todos los equipos, esto es control. Susurró a su comunicador. Los objetivos están en el terreno. Comience la fase 1 de enero de 1960 segundos. A través de los 3 mundos. Los voluntarios apirianos activaron dispositivos ocultos que liberaron nubes invisibles de muerte en el aire. Lo biológico. Las armas que el Dr. Rodríguez había diseñado se extendieron rápidamente a través de las fuerzas de Cryotech. Los guerreros alienígenas no. Fíjate en cualquier cosa al principio. Las armas fueron diseñadas para funcionar lentamente, imitando una infección natural. Capitán de flota Karat estaba satisfecho con los informes iniciales de la superficie. Sus guerreros habían encontrado una resistencia mínima. El Sapirian parecía haberse rendido sin luchar, tal como lo hicieron la mayoría de las especies de presas cuando se enfrentaron a abrumadoras fuerzas. Excelente, dijo a sus comandantes. Comience a establecer las cámaras de cría. Las reinas querrán, para comenzar a poner huevos lo antes posible. Pero luego los informes comenzaron a cambiar. Los guerreros en la superficie eran enfermarse. Primero se movieron más lentamente, luego comenzaron a colapsar. Dentro de las 2 horas posteriores al aterrizaje, la mitad de las fuerzas terrestres Craig estaban muertas o muriendo. ¿Qué está pasando ahí abajo?, exigió Court. Capitán de flota desconocido,
Su ayuda, respondió. Los Warriors informan sentirse débiles. Su bioarmadura está fallando. Muchos han dejado de responder. Comunicaciones. En la nave de mando humano, el general Moore observó la exhibición táctica con sombrío. Satisfacción. La fase 1 está funcionando perfectamente, informó al almirante Lex a través del canal de comunicación. Case, las fuerzas terrestres han bajado un 60% y están cayendo. ¿Qué hay de sus barcos?, preguntó Lex. Todavía en órbita, pero están empezando a entrar en pánico. Algunos de ellos están tratando de evacuar sus fuerzas de la superficie. Entonces es hora de la fase 2. El Dr. Ayes activó la segunda parte de la trampa. Dispositivos nucleares ocultos en los 3 mundos detonados. Simultáneamente, las explosiones se colocaron cuidadosamente para destruir los sitios de aterrizaje de Crack y los centros de comando mientras salían. La mayoría de las ciudades intactas. Nubes en forma de hongos se elevaban sobre agujas de cristal, mientras el poder de los átomos divididos era desatado. Las explosiones nucleares atraparon a muchos barcos Crack que aún cargaban sobrevivientes desde la superficie. Biorecipientes, que habían evolucionado para resistir las armas de energía, se encontraron destrozadas por fuerzas que nunca habían encontrado. El metal vivo de sus cascos no pudo sanar lo suficientemente rápido como para reparar el daño causado por el fuego nuclear. Fieltro Soar, maestro de flota. Su obturador insignia cuando las ondas de choque de las explosiones alcanzaron la órbita. A través del vínculo bioneural que lo conectaba con. En su nave, podía sentir la muerte y el dolor de sus guerreros en la superficie. Retirarse de los planetas, ordenó. Retiren todos los barcos a una distancia segura. Pero a medida que la flota Crack comenzó a retirarse, la tercera fase de la trampa humana fue Sprang. Las plataformas de defensa orbital que parecían indefensas y abandonadas de repente cobraron vida. Cada plataforma se ha convertido en una bomba masiva repleta de explosivos suficientes para destruir una luna. Capitán Tony Williams presionado. El botón de detonación desde su posición oculta detrás de la luna exterior. Todas las plataformas ejecutan la fase 3, máximo. Rendimiento. Las plataformas orbitales explotaron en secuencia, creando un anillo de fuego alrededor de cada planeta. Las ondas expansivas atrapadas. Docenas de biochips crotales mientras intentaban escapar. Las explosiones masivas desgarraron sus cascos orgánicos y enviaron trozos de metal vivo girando hacia el espacio. Imposible, susurró Korat mientras observaba su flota siendo destruida. En menos de 4 horas, había perdido más de la mitad de sus barcos y casi todo su terreno. Fuerzas. Las especies presa habían convertido sus propios mundos en armas. Pero el capitán de la flota no había terminado. Él todavía. Le quedaban 40 avionaves y su ira ardía como una estrella en su pecho. Si las criaturas suaves quisieran jugar con muerte, él les mostraría cómo era la verdadera extinción. Todos los barcos restantes, transmitió a su flota. Apunta a los planetas mismos. Romperemos sus mundos y nos deleitaremos con el núcleo fundido. Los buques Crack supervivientes comenzaron a cargar sus armas asesinas planetarias. Los biocañones que podían dividir continentes centraron su poder en él. 3 mundos apirianos. Si Korat no podía tener criaderos, al menos tendría venganza. Pero el general Moore había anticipado este movimiento final. A medida que las naves Krodik impulsaban sus armas para matar mundos, naves humanas que habían sido escondidos por todo el sistema, de repente se rebelaron. Habían estado esperando en las sombras de asteroides detrás de desechos espaciales, incluso dentro de los cascos de barcos destruidos. Todas las naves humanas, este es el general Moore, llegaron a la transmisión en todas las frecuencias. Ejecute la Orden 7. No hay sobrevivientes. La flota humana oculta golpeó como una jauría de lobos atacando a un animal herido. Armas cinéticas disparadas desde todas las direcciones, apuntando a los grupos nerviosos. Eso controlaba los bioips de la caja. Los alienígenas se encontraron rodeados de enemigos que ni siquiera sabían qué eran. Ahí, el almirante Kevin Walsh lideró el asalto principal del apocalipsis de la UE. Su nave había estado escondida dentro de los restos de una estación espacial destruida durante 3 días, esperando este momento. Ahora, emergió como un depredador de metal, sus armas ya disparando. Apunta a su nave de mando, ordenó Walsh. Tomar abajo. Su capitán de flota. El Apocalipsis y otras 5 naves humanas concentraron su fuego en la nave insignia de Korat. Él
Masi Bioip intentó defenderse, pero sus armas estaban diseñadas para bombardeos de largo alcance, no combate cuerpo a cuerpo con atacantes en rápido movimiento. Proyectiles cinéticos atravesaron el casco vivo de la nave de mando. Zoar sintió cada impacto como un cuchillo en su propio cuerpo. Su conexión con el barco fue tanto una bendición como una maldición. Él podía controlar. Lo hizo solo con el pensamiento, pero también sintió su dolor mientras moría. Capitán de flota, su aire jadeó, sangre verde fluyendo de las heridas en su armadura Quitenos. El barco está fallando. Debemos evacuar. No. Korat respondió, su voz débil, pero decidida. Somos Crowdic. No huimos de la presa. El capitán de la flota murió con su nave cuando la última ronda cinética penetró en el centro de mando. La explosión que siguió se pudo ver desde la superficie de los tres mundos. Con su líder muerto y su flota dispersa, los barcos crack restantes intentó escapar, pero los humanos también se habían preparado para esto. Naves de ataque rápido persiguieron huyendo de las bioembarcaciones, cazándolas una a una. La capitana Rachel Davis, siguiendo los pasos de su madre, comandó uno de los grupos de persecución. Sin sobrevivientes, repitió en su comunicador mientras sus barcos perseguían a una embarcación crack dañada hacia el borde del sistema. Esa fue la orden. El barco crack fue destruido 18 horas después de que comenzara la batalla. Cuando la explosión final se desvaneció, no quedó nada de la gran flota, pero escombros a la deriva y olor a biomateria quemada. En Sapiraya Prime, la doctora Aye salió de su búnker para encontrar un mundo transformado. Las ciudades de cristal eran dañado pero de pie. Los incendios nucleares se habían extinguido, dejando cicatrices en el paisaje pero sin destruir el planeta. De los 5.000 voluntarios que se habían quedado, casi 3.000 habían sobrevivido en sus refugios. La General Moore se paró en las ruinas de la plaza principal de la capital, observando a sus soldados recolectar muestras de biotecnología crack. A su alrededor, sobrevivientes apirianos trabajaron para apagar el último de los incendios. La victoria había sido completa, pero el costo había sido terrible. El almirante Lyrix la encontró allí cuando el sol se ponía. La ciudad dañada. El líder sapiriano parecía mayor que hace una semana, ya que, si el peso de lo que habían hecho lo hubiera envejecido años y días. ¿Se acabó? Él preguntó. Se acabó, más confirmado. La gran flota crack es destruida. Su estructura de mando está rota. Será siglos antes de que puedan montar otra ofensiva como esta, si es que alguna vez lo hacen. Y la galaxia está a salvo por ahora. Lyrix permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la mezcla de belleza cristalina y destrucción nuclear que rodeaba. General, ¿qué pasa ahora? Tu gente nos ha salvado, pero ¿a qué costo para nosotros? Moore consideró él. Pregunta con cuidado. Almirante, mi especie tiene una larga historia luchando contra monstruos. A veces, para derrotarlos, tenemos que convertirnos en monstruos nosotros mismos. El truco es recordar cómo volver a ser humano cuando la guerra ha terminado. ¿Y puedes recordar cómo ser humano? Lo averiguaremos. El gobierno ya está enviando barcos diplomáticos para establecer relaciones pacíficas con las otras especies en este sector. La Fuerza de Defensa Terrestre seguirá siendo una presencia de mantenimiento de la paz, pero esperamos que esa fuerza no vuelva a ser necesaria. En las semanas siguientes, la noticia de la derrota catódica se extendió por toda la galaxia. Los suyos parecieran pájaros plateados. Los Beagan prefería curvas suaves que recordaran a la gente el agua que fluía. Incluso los barcos aperianos fueron diseñados para complacer la vista, con sus superficies de cristal y luz suave. Pero estas naves humanas parecían haber sido construidas solo con un propósito. Eran cajas de metal gris oscuro cubiertas de armas. Una gruesa armadura cubría todas las superficies. Extrañas matrices de sensores sobresalen en ángulos extraños. Se veían feos y mezquinos como herramientas hechas por personas que esperaban pelear y esperaban morir. Señor, susurró su ayuda. Están solicitando permiso para acercarse. Granito, respondió Lyric. Trató de mantener el nerviosismo fuera de su voz. Los humanos habían viajado por toda la galaxia para ayudarlos, pero algo en sus naves hizo que su piel se le erizara de inquietud. La nave humana más grande se acercó al buque insignia Sapiran.
A través de la ventana de visualización, Lex podía ver luces, moviéndose dentro de la nave alienígena. El casco estaba marcado con viejos daños que habían sido reparados, pero no pulidos. Este era un barco que había visto muchas batallas. Almirante, anunció el oficial de comunicaciones. El comandante humano está solicitando subir a bordo. Muy bien. Que los transporten a la Bahía 7. Lyrics caminó por los pasillos de cristal de su barco, sus pies descalzos en silencio sobre los suelos lisos. Otra tripulación. Los miembros se detuvieron para verlo pasar. Rápidamente se corrió la voz de que los humanos habían llegado. Todos querían ver que una especie de seres respondería a su llamada desesperada. La Bahía 7 estaba llena de una suave luz azul cuando llegó Lyrics. Él